Las escobas de las brujas no son eternas, se van haciendo viejas y llega el día en que aún las mejores pierden la capacidad de volar. Afortunadamente esto no sucede en un instante. Una bruja puede sentir cómo poco a poco su escoba va perdiendo potencia. Los derroches de energía que alguna vez la elevaron rápidamente hacia el cielo se van debilitando. Cada vez es más necesario un mayor impulso para despegar. Las veloces escobas que de nuevas competían con los halcones se ven rebasadas por los lentos gansos voladores. Cuando suceden estas cosas, una bruja sabe que es hora de desechar su vieja escoba y mandar hacer una nueva. En muy raras ocasiones, sin embargo, una escoba puede perder, sin previo aviso, su poder y desplomarse con su pasajera tierra abajo. Eso es lo que justamente sucedió una fría noche de otoño, hace muchos años. Del cielo iluminado por la luna cayó en picada una oscura figura con una capa. La bruja, junto con su cansada escoba, fue a parar a un lado de mi pequeña casa blanca en la granja. Al amanecer descubrí a la bruja que yacía en mi huerto de legumbres. Estaba magullada y ensangrentada y no se podía sostener en pie. A pesar de mi temor y gracias a que soy una bondadosa mujer, ayudé a la bruja a entrar a mi casa y la acosté en mi cama. La bruja no me pidió que corriera todas las cortinas. Después se envolvió toda en su negra capa y se durmió profundamente. Así quedó, sin moverse, todo el día. Finalmente despertó a medianoche. Sus heridas habían sanado por completo. Se levantó de la cama y anduvo silenciosamente por la casa. Yo dormía en una silla junto a la chimenea, donde ardían las brasas de un fuego moribundo. La bruja se arrodilló y tomó uno de los carbones candentes. Afuera encendió una fogata con hojas y ramas, a las que les echó uno de sus cabellos. El fuego silbó y crepitó, ardiendo con una brillante luz azul. Poco después la bruja pudo distinguir una forma oscura volando encima de su cabeza. Era otra bruja que, girando lentamente, aterrizó junto al fuego. Las dos mujeres hablaron brevemente. La primera hacía ademanes señalando el jardín donde estaba su vieja escoba. Después se sentaron una junto a la otra en la escoba de la segunda bruja y emprendieron el vuelo, sobrevolando la copa de los árboles. Cuando desperté, no me sorprendió que mi huésped se hubiera ido. Sabía que las brujas tenían poderes comunes. Tampoco me sorprendió cuando vi que había dejado la vieja escoba. Supuse que había perdido su magia. Ahora era una escoba ordinaria, igual a la que tenía en mi cocina. Comencé a usarla en la casa y me di cuenta que no era mejor ni peor que las escobas que había usado antes. Una mañana todavía estaba en mi cama cuando escuché un ruido que provenía de la cocina. Me asomé y vi algo que me hizo saltar el corazón. Allí estaba la escoba, barriendo el suelo ella sola. Se detuvo un momento y volteó hacia mí, para luego retornar a su trabajo. Primero me asusté, pero la escoba parecía tan inofensiva y, más que eso, estaba haciendo el trabajo muy bien. Desafortunadamente se la pasó barriendo todo el día. Al anochecer, para tener algo de paz, encerré a la escoba en un armario. Pero como estuvo tocando la puerta más de una hora,
Me sentí culpable y la dejé salir. Cuando me metí en la cama, la escoba seguía barriendo los cuartos una y otra vez, y me quedé pensando si tal vez podía aprender a hacer otra cosa. En la mañana llevé a la escoba fuera de la casa y descubrí que era muy buena alumna. Solo necesitaba mostrarle cómo hacer algo una sola vez. Pronto la escoba pudo cortar leña y acarrear agua, dar de comer a las gallinas y traer la vaca después de pastar. Hasta podía tocar melodías fáciles en el piano. No pasó una semana sin que mis vecinos, los Spivey, se enteraran de la escoba. Su granja estaba al otro lado del camino y eran los únicos que habitaban en las cercanías. Uno de los 8 hijos Spivey fue el primero en ver a la escoba. Cuando se lo contó a su padre, el señor Spivey salió derecho a mi casa. ¿Es cierto?, me preguntó. ¿Realmente tienes una escoba así? Sí, contesté, es maravillosa. Le conté a mi vecino todo sobre la escoba y la bruja que la había dejado. Después lo llevé a la parte trasera de la casa, donde la escoba se afanaba en cortar leña. El señor Spivey se quedó aterrado. «Esto es algo maligno, maligno», dijo. «Esto es el demonio». La escoba dejó de trabajar y todavía haciendo el hacha dio un brinco hacia mí y mi vecino. El señor Spivey, con la cara enrojecida de cólera, se dio media vuelta y se marchó apresuradamente. Pronto los vecinos más alejados oyeron hablar sobre la escoba y visitaron mi granja. Los hombres que la vieron parecían estar de acuerdo en que probablemente era algo maligno, pero sus esposas señalaban que era una gran ayuda para una mujer viuda y sola como yo, y que tocaba el piano bastante bien, tomando en cuenta que solo podía tocar una nota a la vez. Ninguno tenía ideas tan obstinadas como el señor Spivey. «Es maligna y peligrosa», decía todo aquel que la oyera. «Lo vamos a lamentar si esta cosa permanece entre nosotros». Los días pasaron y la escoba seguía tan inocente y trabajadora como siempre. Aunque había aprendido a hacer muchas cosas, barrer le proporcionaba un placer especial. Después de todo, era una escoba. Algunas veces, cuando no quedaba nada por hacer en la casa, se iba saltando hasta el camino que separa mi granja de la de los Spivey. El camino era de tierra, pero y la escoba se detenía ahí durante horas. Una tarde, los 2 niños Spivey y su perro andaban por el camino donde la escoba trabajaba muy contenta. Cuando vieron lo que estaba haciendo, patearon las piedritas que había barrido, devolviéndolas sobre el sendero. La escoba los ignoró y se fue arrastrando a barrer a otra parte del camino. Pero los niños Spivey no tenían intenciones de dejarla en paz. La insultaron. Como siguió ignorándolos, recogieron un par de varas y comenzaron a golpearla en el mango de la escoba. Finalmente dejó de barrer, se dirigió hacia los niños y les dio unos buenos coscorrones. Los niños rompieron a llorar y se tiraron al suelo. La escoba se alejó, brincando, pero el perro de los Spivey corrió tras ella, ladrando y mordiéndola. «¡Atrápala!», gritaron los niños. El pequeño perro dio un salto y se prendió del mango de la escoba, pero solo por un instante. Al anochecer, el señor Spivey condujo su carreta hasta mi casa. No venía solo. 3 hombres de las granjas vecinas estaban en la carreta. Llevaban un palo largo de madera y varios rollos de cuerda. El señor Spivey golpeó con fuerza la puerta. Cuando abrí, no pude más que asustarme de lo que vi.
Hemos venido por la escoba, me dijo mi vecino. Golpeó a mis 2 hijos y es muy probable que le haya hecho algo peor a mi perro. Habían buscado al pobre animal por todos lados. Por sus caras supe que los hombres no se irían sin mi escoba. Nada podía hacer para detenerlos. Por un momento guardé silencio y luego les contesté. Claro que tienen razón. Si hizo una cosa así, debemos deshacernos de ella. Llevé a los hombres a la cocina. Duerme aquí, susurré señalando el armario. Si la llevan con mucho cuidado, no se despertará. Los hombres sabían lo fuerte que era la escoba y desearon que tuviera razón. Abrieron el armario y descubrieron a la escoba durmiente. Uno de los granjeros la sacó y la recargó contra el palo de madera, mientras los otros la fueron envolviendo en metros y metros de cuerda. Cargaron la escoba fuera de la casa, encajaron el palo en la tierra y amontonaron paja a su alrededor. El señor Spiven le prendió fuego inmediatamente. Las llamas convirtieron la escoba en cenizas. La vida volvió a la normalidad en mi granja. Los Spiven incluso encontraron a su perro, a salvo pero hambriento, en las ramas de un alto abeto. Entonces, una mañana, acudí a mis vecinos con noticias alarmantes. Había visto al fantasma de la escoba. Era tan blanco como la nieve y recorría el bosque en la noche llevando un hacha. El señor Spiven no me creyó, pero esa noche, bajo la luna llena, observó desde una ventana el blanco fantasma salir del bosque y lentamente rodear por su casa. A la noche siguiente volvió a acercarse aún más, y la noche después esa regresó otra vez y golpeó ligeramente la puerta con el hacha. A la siguiente mañana, el señor y la señora Spiven empacaron sus pertenencias más preciadas y a sus 8 hijos en la carreta. El señor Spiven trató de convencerme de que fuera con ellos, pero yo preferí quedarme en mi pequeña casa. Salí al camino mientras la carreta se alejaba y les dije adiós con la mano. «Es usted una mujer valiente», me gritó el señor Spiven. Esa noche me quedé dormida en mi silla junto al fuego. Había estado escuchando música, canciones fáciles de tocar en el piano, una nota a la vez. Un golpecito en el hombro me despertó. Alcé la vista y le sonreí a la escoba, que no tenía nada de fantasma, sino que todavía estaba cubierta con la capa de pintura blanca que yo le había puesto. «Tocas muy bonito», le dije. La escoba se arqueó, puso un leño en el fuego y tocó otra melodía.